Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, amigos, aquellos que nos visitan en nuestra página en Facebook. Estamos muy contentos, estamos en este martes pre-18, volviendo a transmitir y en el último porción o capítulo de este libro que estamos estudiando martes a martes, que es la carta de Pablo a Timoteo. Así que estamos muy contentos, nuevamente me encuentro con Juan Manuel acá, desde casa, transmitiendo para poder llevarle a ustedes la palabra de Dios, queriendo que entienda que Dios mismo sea el que le hable a través de ella y no nuestras ideas, sino que más bien lo que sacamos del texto, lo que el texto nos dice, para poder aplicarlo a nuestra vida y seguir creciendo en la fe. Juan Manuel, ¿cómo está esta tarde? Bien, gracias a Dios y quiero dar gracias a Dios en forma especial porque me alegra saber que hay personas que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube, personas de aquí de IAPEL, que nos conocían tal vez por otras circunstancias laborales, pero que ahora se han acercado a través de las redes sociales. Algunos nos mandan saludos, nos animan, nos dicen que están escuchando nuestras predicaciones, a veces en diferido, la mayoría, pero qué bueno es saber que la palabra de Dios se está dando a conocer. Nosotros, como decías tú, Pablo, lo que queremos es estudiar paso a paso, ir desglosando la Biblia, analizando, meditando en ella, no poner de nuestros pensamientos, sino más bien dejar que la Biblia hable por sí misma y que ella llene nuestros pensamientos. Así que contento de saber que más personas están uniéndose a escuchar este mensaje y queriendo de corazón que puedan entender, que puedan aprender, que puedan tomar una decisión férrea por caminar en esta verdad, en la verdad del Evangelio, por conocer a Jesucristo, no a través de lo que la cultura habla o a través de lo que la tradición habla, sino a través de la Biblia, a través de la verdad, la palabra de Dios. Así es, estamos, como decíamos recién, contentos de tener esta instancia. Ha servido mucho anteriormente en las reuniones presenciales. Ocurría que, claro, por diferentes circunstancias las personas no iban y se perdían lo que se hablaba, se perdía la información que se transmitía. Estos medios digitales han servido para retener esa información en la red y, por supuesto, verlos en diferido, que es una gran mayoría de personas que la está viendo de esa manera. Sí. Pero no es solamente información lo que entregamos, ya eso volvemos a algo, lo mencionaste. Es la palabra de Dios y la Biblia, la información que contiene, la misma Biblia nos dice que es viva y eficaz y que tiene un propósito. El propósito es de cambiar o convertir el corazón, el interior nuestro, que muchas veces, y digámoslo realmente, está perdido sin Dios. Nuestra vida sin Dios no tiene realmente felicidad, no tiene tranquilidad, no tiene paz y no tiene futuro, no tiene perspectiva en la vida eterna. Por lo tanto, el poder entregar esta palabra de Dios que es viva y eficaz y que tiene ese objetivo de cambiarnos es la razón principal por la cual estamos haciendo lo que hacemos. No queremos llenarlo de información, queremos llenarlo de esa vida que Dios da a través de su palabra. Por lo tanto, vamos a ir hoy día a terminar esta carta que ha sido muy grata, muy necesaria de analizar. Hemos aprendido muchos conceptos. Hoy día vamos a ver los últimos 5 versículos que nos quedan a analizar y tal vez hagamos una especie de bosquejo final de lo que hemos aprendido, de lo que hemos recibido a través del recorrido semanal, martes a martes, de esta hermosa carta de Pablo a su colaborador estrecho que es Timoteo. Por lo tanto, vamos a orar. Voy a pedirle a Juan Manuel que haga una oración inicial y después voy a dar lectura a los versículos 17 a 21 que nos corresponden hoy día para terminar. Oremos. Padre amado, bendecimos tu nombre y te alabamos, Dios, porque podemos una martes más compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el que ha atraído nuestros corazones hacia ti. Tú un día trabajaste en nuestro corazón, despertaste nuestro espíritu, Dios, para que entendiéramos tu verdad, para que pudiéramos admirar tu palabra, Señor, y admirar la obra que tú hiciste en la cruz, creer en ella y por ella ser perdonados y ser vivificados. Te pido, Señor, que en esta hora tú nos guíes en todo lo que vamos a hablar, conversar con Pablo y guíes también el corazón de quienes estén escuchando, para que tu nombre, Jesucristo, sea exaltado aquí en la tierra.
tú seas admirado, no nuestra predicación, no nuestras palabras, no, Señor, nuestras personas, sino tu nombre, Jesús, sea admirado, sea exaltado, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el que ha hecho posible que nosotros alcancemos perdón, misericordia, libertad, verdadera libertad y gozo. Yo pido, Señor, que tu libertad, esa libertad que solamente tu palabra sabe dar, tu obra, Señor, en la cruz puede dar, se expanda, se extienda por todo Illapel, en muchos corazones, Señor, por toda esta tierra, Señor, y por toda persona que escuche este mensaje, pueda, Señor, realmente verte a ti y pueda, Señor, por tu poder, por tu obra en la cruz, ser liberado del pecado, arrepentirse de sus pecados y recibir tu perdón y tu libertad. Tú has prometido y has dicho que si permanecemos en tu palabra, seremos verdaderamente tus discípulos y conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Queremos permanecer en tu palabra y creemos que tu palabra nos hace libres. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bien, vamos entonces hoy día al tema final de hoy, de esta carta, capítulo 6 de primera carta de Pablo a Timoteo, que vamos a leer de la versión Reina Valera, desde el versículo 17 al 21. Y terminaremos entonces también con un pequeño resumen de lo que hemos aprendido en todas estas semanas. Leamos entonces juntos desde el versículo 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así termina entonces esta hermosa carta, que ya lo hemos insistido en muchas partes, en muchas martes que hemos hablado, que nos habla de manera muy directa de un hombre ya mayor, ya en sus últimos años de vida probablemente, hacia un colaborador estrecho, más joven que él, de unos 37, aproximadamente 36 hasta 39 años, el rango de edad que se da acerca de Timoteo, que estaba con un objetivo específico de quedarse en la ciudad de Éfeso, una ciudad grande de Asia Menor, para poder impartir instrucciones y colaborar en esa iglesia para el desarrollo correcto de la liturgia, es decir, de las prácticas que se hacen en la reunión pública, en el establecimiento de personas que sean aptas para los cargos de obispo y diácono, y con recomendaciones particulares para la membresía y también de paso para él mismo, algunos cuidados, algunas observaciones. Eso es un poco el resumen, si lo queremos ver a grosso modo, de lo que hemos leído. Pero queremos finalmente en este remate de carta tratar los últimos temas que, como usted bien acaba de escuchar y acaba de leer, vuelve al tema de la riqueza, vuelve al tema, porque digo vuelve porque en algunos versículos previos habíamos estado hablando ya de la riqueza, Exacto. de cómo la Biblia en general habla muchas veces acerca de los aspectos de riqueza, del dinero, de los cuidados que hay que tener con el dinero. Y aunque pareciera que fuera lo mismo, que está tal vez volviendo a insistir de manera en el mismo tema, pero el énfasis que está dando en el versículo 17 es diferente a lo que vimos en los versículos 9, 10, ¿no es cierto? Y anteriores, desde el 7, en realidad ha hablado del tema de la riqueza. No sé si podemos volver a poner esos versículos del 6, 7 y 8 para ir hablando de eso, porque en los versículos previos, en esos versículos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tenía que tener cuidado con el tema del dinero, de los bienes materiales, porque partía de la base que tenemos que tener contentamiento con lo que ya hemos recibido de parte de Dios. Y por una frase que es, ya la analizamos en su momento, que es muy verdadera, que es muy cierta, que nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar de él. Hay una verdad inmensa que
También lo dice Job, ya lo habíamos dicho en su capítulo 1. Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Entonces, hay una verdad que en este mundo nosotros transitamos administrando los dineros, administrando recursos, bienes, a veces materiales, a veces bienes también intangibles o economía intangible que tenemos que administrar, pero nunca pensar que es nuestro verdaderamente y ponernos avariciosos, enfocarnos en creer que la riqueza nos va a dar algún privilegio. Claro, lo puede dar transitoriamente, pero son peligrosas. Y en los versículos 9 de este mismo capítulo partió ese tema, que nada podía, en el 7, nada hemos traído a este mundo, nada vamos a sacar de él, y tenemos que estar contentos teniendo sustento de abrigo, versículo 8. Y en el 9 nos pone advertencia de que los que quieren enriquecerse tengan mucho cuidado porque se caen en tentación, en lazo del diablo, en codicia, y hunden a los hombres en perdición, dice. Y porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ahí estaba la advertencia. Siendo un creyente, tenemos que evitar desear, ¿no es cierto?, tener mucho o acumular mucho, codiciando. ¿Por qué? Porque podemos extraviarnos de nuestro genuino amor y nuestro primer amor, que es el amor hacia Dios. Ahora, si vemos el versículo 17, que es el primero que leímos, lo que está diferente a los versos anteriores es que ya está hablando de personas que ya eran ricas. Tenemos que pensar que la iglesia de ese entonces en Asia, una ciudad grande, tenía mucha gente, había gente incluso esclavas. Hay una carta completa que Pablo le dedica a Filemón por Onésimo, un esclavo. Entonces habían en la iglesia, podríamos decir, de capitán a paje, personas muy nobles, muy potentadas, ricas verdaderamente de ese tiempo, personas de condición media, obreros, gente burgués que podríamos decir tenía su actividad comercial menor, y gente que era dependiente, que trabajaba o de esclavo o para otras personas. Por lo tanto, la iglesia siempre ha tenido un abanico grande de tipos de personas, y la advertencia en el 17 era a las personas que eran ricas de este mundo, que tenían riqueza y estaban en la iglesia. Que ahí vemos que no hay ningún problema para Dios que gente que tenga economía, que gente noble o de alcurnia o con bienes materiales pueda participar de la iglesia. Pero hay una advertencia grande para las personas que ya teniendo dinero están en la iglesia. Es diferente en los versículos anteriores, que era gente que buscaba enriquecerse, que tuviesen cuidado de no estar conforme con lo que tiene, sino que buscar, y muchas veces maliciosamente, el enriquecerse. Pero personas que eran ricas de este mundo, les dice Pablo a Timoteo, manda que no sean altivos, porque habitualmente, y eso es, tenemos que decirlo, lo que pasa con el tema del dinero, que la gente se pone muy soberbia, creyendo que el tema de la riqueza le va a dar seguridad. Y por eso dice, no pongan o ni pongan las esperanzas en las riquezas. Creo que esa es la diferencia. Personas que de verdad habían entrado a la iglesia con su riqueza, no podían pensar que la riqueza le iba a otorgar alguna ventaja en algún tipo, de ningún tipo. Y también no podían confiar ni poner esperanza en la riqueza, porque sabemos que las riquezas son inciertas, lo cual dice ahí, que un día puede tener, otro día puede no tener. Como pasó en la Gran Depresión del 29, muchas personas quebraron, muchas empresas quebraron. Lo que está pasando en esta pandemia, gente que tenía un buen pasar, han perdido muchos de sus activos en pequeñas empresas, medianas empresas, han fallado y han sido destruidas. Todo lo que es turismo por medio de una pandemia. Entonces, no hay ningún concepto, ni en la Biblia, ni si lo miramos de otro lado, que nos pueda dar seguridad con respecto al dinero. Y de eso nos está advirtiendo, que personas ricas, sean de iglesia especialmente, no sean altivos ni poner esperanza en las riquezas, porque son inciertas, porque son variables, porque fluctúan y porque en realidad el objetivo de estar en la iglesia con riqueza no es ese, que lo vamos a ver en los siguientes versículos. ¿Qué opinas, Juan Manuel, ahí de ese primer versículo? En versículos anteriores hablaba acerca de también aquellos cristianos que predicando querían hacerse ricos, o aquellos que anunciando el evangelio pretendían tener ciertas ganancias económicas. Y si bien Pablo lo dice, el evangelio da ciertas recompensas,
no ese es el motivo por el cual se predica. Por el contrario, el obrero es digno de su salario, pero debe estar contento con tener para comer y para vestirse. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, como decías tú, no es que Dios esté en contra de las riquezas. De hecho, el mismo versículo aquí lo va a decir, que Dios es quien da todas las cosas para que las disfrutemos. Pero el punto está en el principio que Jesús sentó, en la base que Jesús sentó cuando habló acerca del amor al dinero. Tenemos un muy hábil ayudante aquí técnico para los versículos, no lo habíamos visto antes, pero ahora lo quiero mencionar. Mateo capítulo 6, versículo 24, es donde Jesús dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y tú mencionaste un poquitito acerca de la sociedad de ese tiempo. Es importante entender que la sociedad del primer siglo, en donde fue escrito esta libro, de esta carta a Timoteo, era diferente a nuestra sociedad en cuanto a los grupos de personas. Se estima que más o menos 1/5 de la población que vivía en el Imperio Romano era esclava. Es una gran proporción de personas. Exacto, 1 de cada 5. Vamos. Exacto. Y bueno, nosotros tenemos muchas veces el concepto de la esclavitud como las películas de aquellos hombres de raza negra que estaban en cadenas y que eran muy maltratados. Y la verdad es que la esclavitud en el tiempo romano era diferente a ese tipo de esclavitud. ¿En qué sentido? No en el sentido de que una persona era completamente dueña de otra, en eso sí, pero muchas veces, por ejemplo, los esclavos eran personas que habían nacido en la casa del amo. No eran personas que habían sido conquistadas, sino que habían nacido ahí, era una esclavitud casi heredada. Sí. Y algunos amos mandaban a sus esclavos a prepararse en ciertas áreas. Incluso hay historias de médicos que eran esclavos. O sea, el amo de este esclavo lo mandó a estudiar medicina, lo mandó a prepararse para servir a la familia. Y el tema está, y los esclavos que pertenecían a una casa eran bien tratados, eran los que estaban cerca de la casa, eran como uno casi no podía distinguir quién era esclavo, quién era hijo de la casa. Se parecían porque el trato a veces era muy similar. Desde pequeños habían estado en esa casa y seguían siendo esclavos. El punto de lo que quiero decir es que Jesús dice: ninguno puede servir a dos señores, y es en ese concepto, es en el concepto de la esclavitud, porque cuando dice dos señores, hay otras personas que dicen a dos amos, a dos personas que son dueñas de. Y mire qué interesante esto, porque aquí está diciendo Jesús que mi amo, quien va a dar las órdenes de cómo yo me voy a comportar, o va a ser Dios o va a ser el dinero. No pueden ser ambos. Uno o el otro me va a dar órdenes y yo voy a obedecer las órdenes de uno o de otro. Entonces Jesús dice claramente: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces, si nosotros queremos seguir a Cristo y hemos llegado a Cristo, y si alguno tuvo la ventaja en este mundo, digamos, pero a veces se hace más difícil para algunos, pero tuvo la ventaja en este mundo de llegar a Cristo con dinero, con una situación económica favorable, el corazón de esa persona tiene que saber que ahora tiene un nuevo amo, un nuevo Señor. Y la confianza no debe estar puesta en el dinero, sino que tiene que estar puesta en Dios. Ahora, ¿cómo vamos a evidenciar un poco lo que hablábamos el domingo? ¿Cómo esa persona va a evidenciar que su confianza no está puesta en el dinero, sino que está puesta en Dios? Aquí Pablo lo deja bien claro, porque en el mismo versículo después dice: exacto, que sean ricos en buenas dádivas, en hacer buenas obras. Exacto. Miren, fíjense, no le dice, no, vendan todo lo que tienen, háganse pobres, porque no pueden ser ricos y entrar en el reino de los cielos. No dice eso. Hay un problema justamente en ese entendimiento, porque habitualmente la gente dice: no, en realidad tenemos que seguir un poco la idea de ciertos grupos religiosos como el franciscano, que vende todas sus posesiones, nada de él, y son muy ascetas en el sentido de no tener ningún bien, de no manejar ningún medio económico. Exacto. Pero
la Biblia nunca hace ese énfasis de Exacto. solamente al joven rico. Cristo le dice en forma particular, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven y sígueme. Sí. Pero se lo dice por la razón, que es la misma razón que tú estás señalando, Exacto. para demostrar que él amaba más la riqueza y Sí. su Señor era la riqueza y no Exacto. Cristo. Exacto. Siempre Cristo muestra ese interior, ese corazón que está torcido, que no está verdaderamente amando a Dios. Ajá. Y por eso citaste muy bien Mateo 6, que nos dice que no podemos servir a ninguno de esos dos, no podemos tener dos señores, Dios o Cristo o el dinero. Así es. Por lo tanto, cuando las personas tienen dinero, no podemos seguir confiando en él, tenemos que cambiar de dueño o de amo, ahora es Dios a quien servimos, y si tengo recursos y si esos recursos son abundantes, como también Dios, que es el Dios dueño de todas las cosas, nos da para disfrutar, entonces tenemos que, dice el versículo 18, que hagan bien. O sea, no está diciendo despójense de su riqueza, repártanla entre todos los miembros de la iglesia, porque a veces se ha tergiversado algunos conceptos para tratar de esa manera que todos tengamos lo mismo, que todos, aquí no está hablando de igualar con un concepto económico, sino dice, si usted tiene más recursos, lo que tiene que hacer es no confiar en ellos, no sea ese su Dios, sino que demostrar que ya no es su Dios con haciendo buenas obras, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Para eso hay personas que Dios le ha bendecido y le ha dado, ¿no es cierto?, recursos para que apoye la iglesia, para que apoye obras misioneras, para que apoye y pueda suplir con recursos económicos a lo mejor necesidades de otros hermanos. Así es. No se trata de vender todo para quedar Así en es. nada, sino que si tiene más y le va bien y su trabajo es altamente rentable, ayude y sea Bendiga a otros. muy próspero para que pueda bendecir a más gente. Exacto. Hay una historia muy hermosa que la puede buscar en internet, la historia del dueño de Colgate, de ese gran personaje, un hombre que se hizo rico a través de las pastas de dientes, inventó un jabón primero y después entró en este rubro de la pasta de dientes y se hizo tan millonario, por supuesto, todos conocen la marca Colgate, que de hecho muchos de sus recursos, él se quedaba con una pequeña porción de todos los recursos que hizo inmensamente en una industria millonaria, multimillonaria, y entregaba gran cantidad de casi todos sus bienes, por no decirlos todos, a obras benéficas. Eso lo vemos a veces en muchos multimillonarios, mucha gente famosa que dan grandes donativos, que está bien, pero tiene que ser por la razón correcta. Exacto. Ahí hay que poner un ojo, no Exacto. sea como para expiar culpas o pecados, para hacerse sentir bien, para que la gente lo reconozca y diga, ¡oye, qué buen y gran dadivoso es! Sino que debe ser porque usted está agradecido de Dios, si Dios le ha bendecido, tiene que hacer bien, ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso. ¿Por qué? Porque ahí está la razón. ¿Cuál es la razón correcta de hacer estas cosas? Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche en mano de la vida eterna. Mire esta frase, esta idea que pone en el versículo 19. Está diciendo, si usted hace bien su papel con el recurso que Dios le da, y piense que Dios nos da muchos recursos, nos puede dar inteligencia, nos puede dar dinero, nos puede dar tal vez nuestra personalidad ha servido para hablarle a otro, hay gente que tiene esa capacidad de empatizar, de hablar. Si usted tiene esa capacidad, demuéstrela ayudando, sirviendo, trayendo a otros a la fe. Si usted tiene a lo mejor mayor inteligencia, mayor capacidad intelectual, estudie para poder enseñar a otros. Si tiene más recursos, sea dadivoso, generoso, porque todas esas cosas, dice, va a ir atesorando un buen fundamento, una buena acopio, a eso se refiere, para lo porvenir, para echar mano a la vida eterna. ¿A qué se refiere? No que usted se va a ganar el cielo haciendo estas cosas, porque eso definitivamente no es lo que la Biblia enseña. Usted es por fe, por arrepentimiento y fe en Cristo, que usted se va a ir al cielo. Pero ¿qué hace al tener buenas obras, al ser dadivoso, al ser generoso? Usted está acumulando el premio, la recompensa que Dios nos dará a todos los que hemos creído en Él, cuando sea justo en su juicio y sepa entregar a cada uno lo que corresponde. Eso lo vamos a ver, de hecho, a paso un aviso. El domingo vamos a hablar un poco más acerca de esas recompensas en el cielo. Por eso que el objetivo, y tenemos que ser claros en esto, si hay alguien que sea muy próspero en la iglesia, que ayude, que sea generoso, pero no como una forma de ganarse el cielo, eso está equivocado, Así es. sino
para que Dios, ¿no es cierto?, o primero honre a Dios, agradezca a Dios con la posición, con los recursos que Dios le ha dado, y para que vaya acumulando, no tesoros en esta tierra, que Jesús dijo, no acumuléis tesoros en esta tierra, donde la orina, la polilla corroe, Sí. sino junte tesoros para el cielo. Y Sí. una manera de hacer eso es hacer buenas obras, es hacer caridad, es ser generoso, para tener en la vida eterna una mejor recompensa, porque lo hizo en agradecimiento y en amor a Dios. Ujú. Por lo tanto, el tema de la riqueza, creo que aquí está expuesto, está bien expuesto en todo el capítulo 6, pero está dividido porque hay una parte donde le habla más directamente a Timoteo, y ahora vuelve a revisar el tema para relacionarlo, y podríamos resumir de la manera siguiente: la riqueza en sí no es mala, es el amor, el dinero, el peligroso. El señor o mamón, que era el nombre técnico que se le atribuía al dios del dinero, que ese no puede ser su Dios, sino que tiene que ser Cristo. Y que si Dios le ha bendecido y ha sido rico y ha sido prosperado, entonces demuestre su amor por Dios con buenas obras, con caridad, con generosidad, y de esa manera va a estar recibiendo su recompensa no en esta tierra, sino en el más allá, en el cielo, en la vida eterna, como nos dice acá. Así es. Por lo tanto, el tema del dinero no nos extraviemos ni para un lado ni para otro, ni vayamos a los extremos, que mucha gente lo entiende así, que Dios me va a ayudar, me va a bendecir y me va a rentar esto porque soy cristiano. Eso no es así. Ni tampoco despréndase de todos sus bienes, porque Dios lo dijo al rico que lo vendiera todo y lo siguiera. Lo dice sencillamente para demostrarle que amaba más el dinero que a Dios. No haga eso, sino demuestre su amor a Dios, siendo generoso, siendo dadivoso, generando buenas obras, para que realmente tenga en la vida eterna una mejor recompensa de parte de Dios. Así es. Si ha quedado claro, esperemos. Si no, nos puede preguntar a través del mismo Facebook, cualquier consulta que tenga. Sí. Pasemos al 20 y al 21. Aquí viene ya el cierre final, porque aquí ya se despide más bien de Timoteo, pero aún así le sigue repitiendo un concepto que lo hemos visto en toda la carta, desde el capítulo 1, capítulo 4, capítulo 6, hablándole acerca de evitar entrar en disputas, en conversaciones, cosas que no traen fruto, cosas que tratar de a veces entrar en diálogos que se hacen a veces oídos sordos por un lado, no tiene sentido. Por eso le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Nuevamente, el guardar no es que usted lo eche y lo eche al olvido en una cajita, en un cofrecito. Todas estas explicaciones, esta carta para Timoteo no era un recuerdo nada más, y qué linda carta que me enviaste, Pablo, sino no era para guardar en ninguna parte, sino que cuando dice guarda es, ¿no es cierto?, conservar y aplicar en su vida lo que se le había encomendado. Y el punto que más insiste Pablo es evitar las conversaciones, las pláticas, dice aquí, sobre cosas vanas, cosas que son vacías, cosas que no contribuyen al crecimiento espiritual de Timoteo ni de la iglesia. Había mucho de eso en esos tiempos, mucho idea nueva, conceptos errados. El cristianismo, pensemos, pongámonos en el contexto histórico, estaba partiendo, llevaba tal vez 30 años de vida, si lo situamos esta carta en el 60, 61, tenía poco tiempo de existencia. Recordemos que Jesús muere y resucita aproximadamente el año 26, algunos dan fecha el 28 o 29 después de Cristo. Y si fue así, entonces esta carta lleva 30 años de la existencia del cristianismo. Después de la muerte y resurrección, ahí podemos decir, comienza la historia y la leyenda, o más que leyenda, la religión cristiana, a través de la obra que Cristo hace y la demostración de su divinidad por la resurrección. Y ahí entonces tenemos una iglesia que está empezando, que está formalizándose, que está estableciendo normas, bases. Por lo tanto, era muy importante para Pablo, que ya estaba anciano, que ya tenía sus años, sabiendo que le queda poco, tenía que ir formando una escuela o nuevas generaciones que mantuvieran las enseñanzas de los apóstoles, de los seguidores iniciales de Cristo. Por lo tanto, una y otra vez nos habla de no desviarse la fe, de tener una sana doctrina, de evitar
conversaciones nefastas o cosas vanas o vacías, y aún habla de los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque ese concepto de ciencia no es la misma ciencia que tenemos hoy día. Hay que hablar un poco. Hay que aclararlo. Hay que aclararlo, porque la gente hoy día puede decir, entonces no hay que hablar de la ciencia, ¿de qué ciencia me está hablando? Tenemos que entender que en ese entonces, junto con el cristianismo, a través de la filosofía griega, mezcla de griego con alguna raíz también hebrea, se estaba formando el gnosticismo, que era una idea equivocada también, religiosa, pero más bien ideológica, creyendo que el gnosticismo, para resumirlo en términos simples, era la idea de que el cuerpo era malo y que el espíritu era solamente algo bueno y correcto. Y hablaba entonces de esa dualidad de la persona, donde el cuerpo habita lo corrompido, lo sucio, y el espíritu está la virtud, las cosas buenas. Y a través de ese concepto y de un conocimiento, por eso se llama gnosticismo, de un conocimiento entregado solamente a algunos iluminados, esa idea de espiritualidad estaba tomando fuerza a través, ya desde esos tiempos en la iglesia. Y por eso que apunta a esos grupos que ya estaban empezando, que estaban asimismo llamándose científicos, pero no en un sentido de experimentación, sino científicos a través del gnosticismo, de pensar, de relacionar la cosa intelectual con el crecimiento espiritual. El método científico. El método científico, James Bacon creo que es el que lo genera. 1800, así que estamos hablando de 1800 años de diferencia. Exacto, no es la misma ciencia. No es la misma ciencia, pero el concepto es que no podemos estar hablando ni discutiendo cosas del intelecto, de la mente, relacionándolo con el aspecto de la fe. Siempre el tema de la razón y de la fe ha estado en conflicto, y mucha gente cree que son opuestos, que no pueden convivir, y créame que los grandes científicos de la historia, casi todos, como Isaac Newton, como Pascal, como muchos, fueron cristianos, fueron personas creyentes en Dios, y que al buscar justamente a Dios, pero en la naturaleza, relacionaron muy bien la cosa y hicieron grandes descubrimientos. Por lo tanto, no es que estemos en contra de la ciencia, no es que Pablo esté diciendo, hay que descartar lo científico, moderno, y solamente atendernos a la fe. Claro. No ese es el concepto, sino que estaba hablando sobre el gnosticismo, un concepto que es mucho más antiguo y que se relaciona históricamente con este periodo de tiempo, y a eso estaba apuntando esa idea de decirle a Timoteo, cuidado con entrar en esas conversaciones, en desviarse por ese lado, en aceptar argumentos de este nuevo concepto del gnosticismo que no es realmente... no tiene relación con el cristianismo. A eso apuntaba. Yo creo que igual esto ayuda a entender que cuando nosotros tenemos una fe verdaderamente fundada en la historia, por un lado, en las evidencias que nos muestra la Escritura, y sobre todo que vemos en la naturaleza, si queremos relacionarlo con lo científico, vemos en la naturaleza una gran evidencia de que hay un ser creador, que hay un ser superior que creó todas las cosas, que organizó de una manera fabulosa, que las cosas en este universo funcionan gracias a leyes precisas, específicas, que tienen un ajuste muy fino, como se ha definido. Vemos todos los temas biológicos tan entrelazados, perfectamente organizados, que nadie puede discutir que la misma ciencia o la misma estudio científico que hoy día moderno tenemos nos va a dar una evidencia para apuntar a un creador. No podemos llegar a pensar que todo lo que existe viene de la nada, que el universo por sí mismo se produjo a sí mismo y ahora todo lo que existe es gracias al universo, porque el universo no piensa, es materia, es energía, es espacio, pero no tiene, ¿no es cierto?, voluntad, no tiene pensamiento propio. Y ahí tenemos que entender que a veces la ciencia trata de convencernos de la no existencia de Dios, cuando todo lo contrario, la ciencia hoy día moderna, con sus investigaciones, siempre está apuntando finalmente a un creador, a un inicio, a que todo el universo vino de un punto, ¿no es cierto?, una singularidad, así se le llama en física. Por lo tanto, tenemos que tomar esta ciencia moderna, ahora hablando un poco de la ciencia moderna,
con esta altura de miras para relacionarlo con Dios y con la creación de Él. Ajá. No sé si tienes algo sobre ese punto de la ciencia que, bueno, a mí me apasiona esos conceptos porque hay mucha discusión hoy día en esos aspectos. La verdad no va a estar nunca en desacuerdo en ser descubierta, por el contrario. Cuando algo es veraz, pide ser evaluado, pide ser estudiado, porque la verdad cuando es estudiada es confirmada. Entonces Dios no tiene problema en que uno quiera aprender más a través de la naturaleza, a través de su creación, tratar de ver el sello de Dios, el sello, cómo Dios hizo todas las cosas. No tiene problema en que sigamos investigando y sigamos creciendo en conocimientos de ciencia, entendiendo la ciencia moderna. Cuando es un conocimiento serio, cuando es un conocimiento en realidad que va apuntando no a ideas místicas, sino a lo concreto, a lo real, digámoslo así. Dios no tiene problema en ese sentido, por el contrario, vamos a ver la maravilla de Dios, vamos a ver la maravilla de Dios en las células, cómo vemos algo tan perfectamente creado, y en el universo también vamos a ver, o sea, en lo pequeño y en lo grande vamos a ver el sello de Dios. Entonces, la ciencia, lejos de alejar de Dios, la verdadera ciencia, el querer conocer cómo fueron formadas las cosas, por el contrario, alaba a Dios, exalta a Dios, porque va cada vez demostrando el poder de Dios, la magnificencia de Dios al hacer todas las cosas. Pero esta falsa ciencia que mencionó en el texto habla de ideas que en realidad tenían que ver con filosofías griegas y que planteaban un concepto de que el cuerpo era lo físico, lo material era malo, era pecaminoso, era digamos de menor nivel, y lo espiritual era solamente lo que importaba. Y incluso algunos llegaban a decir, no importa lo que yo haga con mi cuerpo. Tenían relaciones sexuales, por ejemplo, con prostitutas, y decían, no importa lo que hago con mi cuerpo porque mi espíritu está puesto en otro lugar. Mentiras, engaños, y esos engaños y esas mentiras hasta el día de hoy persisten. Usted se puede reír en sus casas y decir que es ridículo lo que pensaban, pero créame, hoy en día hay algunos que piensan así. Por ejemplo, dicen, no, si es que en realidad yo estoy viendo nomás la tele, pero no estoy pensando en lo que están mostrando. Mentira, sus ojos están puestos ahí, usted está, no, si yo escucho nomás, pero no se puede separar el cuerpo con la mente. Exacto. O con el interior. Están tan imbricados que vamos juntos a todos lados. Así es. Entonces, así es. Cuando hay pecado, peca el cuerpo completo, el ser completo. Exacto. No es como una cosa. Exacto. Como dicen el dicho chileno, que mire pero que no peque. Mentira. Si usted está mirando, está pecando. Claro. Entonces, ese era el concepto. Y el concepto lo había llevado a tal punto, esto se ahondó a tal punto que llegaron a decir que Jesucristo en realidad se había manifestado de forma espiritual solamente, porque no podían llegar a creer o a entender que el Rey del universo se haya manifestado en cuerpo, en carne, porque para ellos era lo carnal, esto era malo, o sea, entendiendo carnal a la carnecita y a la piel, al cuerpo. Claro. Entonces llegaron a esbozar esa teoría de que Jesús en realidad había sido un espíritu, que nunca fue realmente humano. Pero eso es tan ridículo que se cae por sí solo, pero mira lo que lleva la necedad del ser humano por no querer aceptar la verdad. A Jesucristo lo vieron, palparon, comieron con él, lo mataron. O sea, ¿qué más humano? ¿Cierto? 100% humano, 100% hombre, pero 100% Dios también. Ese misterio indisoluble tal vez para nosotros, pero no podemos dejar de decir que es cierto, que Jesucristo era 100% hombre, pero 100% Dios. ¿Por qué? Porque Él fue palpable, Él fue visible, fue matable como un ser humano. Pero Él fue divino en todo, divino en sus acciones, divino en su hablar, divino en su actuar, divino hasta el punto en que Él volvió a vivir, porque la muerte no lo pudo contener. Y volvió a resucitar en cuerpo también. Exacto, un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, pero era palpable, comió con los discípulos, fue tocado por Tomás.
Bueno, eso Exacto. también lo hemos hablado por ahí los domingos y volvemos a repetirlo. Y la Biblia, perdón, Sí. se enfoca con harto detalle en decir que cuando, por ejemplo, se acerca Tomás el incrédulo, el científico de nuestros días, diríamos, porque Claro. dijo, si yo no toco y si no meto el dedo en mi llaga, si no compruebo, no voy a creer. Bueno, Jesús no tuvo problema con esa Exacto, ciencia. con esa Le- ciencia porque viene, observacional exacto, o de querer comprobar, porque le dijo, experimental. bueno, ven, toca, ven, experimenta, ven, prueba y Claro. te vas a dar cuenta. Entonces nosotros creemos lo mismo respecto a la ciencia, verdadera ciencia de hoy en día. Dios no tiene problema en que algún científico dijo, voy a descubrir el secreto, si es que vamos a ver el universo, si es que Dios realmente existe, si es que Dios creó el universo. Dios no tiene problema con eso, Él creó todas las cosas y es más, Él dice, bueno, ven, pero mejor te sería creer quién soy sin ver. Más bienaventurado es el que cree sin ver que el que necesita ver para creer. Como en el caso de Tomás. Pero bueno, en ese caso, Jesús, la Biblia dice, que Jesús le dice eso, y también en otra porción dice que le dieron de comer y dijo, palpen y vean que yo no soy un espíritu, porque eso creyeron. En algún momento los discípulos se asustaron, dijeron, debe ser un espíritu, ¿cómo aparece aquí? Y dicen, vean que un espíritu no tiene carne y hueso, como ven que yo tengo. Así dice, literalmente la Biblia dice. Carne y hueso. O sea, Jesús resucita en un cuerpo glorificado, Exacto. pero un cuerpo al fin y al cabo. Bueno, otro punto más que quiero hacer con respecto a la ciencia es que, de verdad, y en la ciencia moderna me voy a referir, no tanto a la ciencia que está hablando este versículo, que a veces siempre creemos que hay contradicción o que impide llegar a creer en Dios el que usted sea científico o le guste la ciencia. Claro, hay una ciencia o un estudio científico un poco, podríamos decir, de falsamente o de mala manera, de malas artes, que no es muy profundo, que no, hay estudios muy mal hechos. Sí. Si vamos al rigor científico, lo que usted hace en un laboratorio, por ejemplo, para que sea válido, otras personas en otras partes del mundo tienen que repetir su experimento y resultar de la misma manera Así para que el es. experimento sea correcto. Eso indica el método científico. Y hay mucha gente que manipula, bueno, para qué decir, hay de todo en la viña del Señor. Manipula experimentos, manipula resultados, busca casos, trata de, porque tiene una idea, o sea, una preidea, y trata de forzar los datos para que le dé su idea. Así y es. esa es una mala ciencia, una falsa ciencia, un mal método para hacer las Exacto. cosas. Y de hecho creo que hay mucha de esa Sí. ciencia equivocada. Sí. Y de hecho esos estudios que son muy publicitados Sí. para defender una postura, lo ocupan para decir, ve que teníamos razón, ve que no era así, ve que la Biblia se equivocó, o incluso Sí. tratan maliciosamente de hacer experimentos para negar la ciencia. Pero un verdadero científico me refiero a que lo hacen correctamente, ponen la hipótesis y la buscan demostrar o no. Sí. No, y no van con la malicia, no van a torcer datos, tergiversar números. Van a encontrar finalmente que todo lo que la Biblia ha enseñado acerca de que de la nada fue creado todo, por ejemplo, la creación ex nihilo, que es Ajá. desde la nada misma, hoy día más que nunca se ha demostrado que efectivamente todo lo que existe partió de un punto cero. Ajá. No sabemos bien qué hubo antes, pero el que es cristiano tiene que Lo sabemos. lo sabe y tiene que acreditar que es Dios. ¿Cómo va a haber otro inicio de las cosas? Sí. Pero aún así la gente sigue insistiendo, quiere luchar contra Dios cuando deberíamos rendirnos realmente a lo maravilloso que descubrimos al observar, al profundizar en la naturaleza, en lo creado, cualquier área del conocimiento natural de las cosas que vemos, va a definir finalmente que hay alguien, hay una mente pensante, hay un creador, hay alguien que lo hizo, hay alguien que lo diseñó, que lo hizo perfectamente, por eso las cosas funcionan. Así es. Un ejemplo súper claro de lo que tú estás diciendo fue lo que el famoso, en algún tiempo, hombre de Nebraska, que fue un hombre que supuestamente era un eslabón entre el mono y el ser humano, y que fue creado literalmente, fue inventado a partir de una muela. Una muela, no se encontró más que una muela. Y resultó que esta muela finalmente era un molar de un jabalí. Pero de ese molar de un jabalí, alguien maliciosamente ideó todo, incluso se hicieron dibujos, y yo seguro que si pudiera mostrar algunos dibujos usted va a
Recordarás, si en el colegio me mostraron ese dibujo de una mezcla entre ser humano y mono, y decían que ese hombre de Nebraska era uno de los eslabones perdidos. Y habían tomado de un jabalí un diente y de una pieza dentaria, y de esa pieza dentaria habían creado todo un cráneo, toda una forma que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces sí, ahí hay un ejemplo claro de algo malicioso que existe. O sea, a ver, no queremos ser tan inocentes de decir que toda la ciencia hoy en día es buena y que tenemos que hacerle caso. Tampoco queremos ir al otro extremo de decir que no, que la ciencia es una conspiración que va en contra. No, hay buenos científicos, hay personas que de verdad quieren conocer la verdad, pero nosotros creemos que Dios no tiene problema con el científico que realmente quiere buscar la respuesta. Pero mucho mejor es creer, mucho mejor. Y los grandes científicos que tú mencionaste, como Newton u otros, ellos creían primero, y porque creían, querían glorificar a Dios buscando, aprendiendo, conociendo. Ese es el que avanza mucho más. Exacto. No aquel que quiere desafiar a Dios, sino que aquel que sabe que Dios existe, entonces no tiene problema en indagar, en buscar en la naturaleza, para saber cómo Dios lo hizo. Exacto, así es. Bueno, vamos al último versículo, ya que nos está acabando el tiempo. Termina, va en relación con lo que estaba explicándole Pablo a Timoteo, que guarde lo que se ha encomendado, evitar esas conversaciones que no llegan a ningún lado y evitar esos argumentos de la falsamente llamada ciencia. Estamos hablando del gnosticismo, a eso apunta directamente ese concepto, y dice la cual, último versículo, la cual profesando algunos, es decir, diciendo, hablando, confesando, profesando de ser parte de ese corriente de pensamiento, se extraviaron de la fe. Y ahí está el tema. Nosotros tenemos que situar nuestra base de fe en la Biblia, en lo que ha quedado acá fundido, guardado, transmitido por 2000 años para nosotros, porque cualquier idea que se nos venga a la cabeza, por más, entre comillas, espiritual que nos parezca, nos puede llevar a extraviarnos de la verdadera fe, de la correcta fe. Por eso que, diciendo un poco de resumen de esta carta, Pablo es tan insistente con cuidado, con mantener la sana doctrina. Va a llegar gente que va a traer otras ideas, que está, le decía en el primer capítulo, acerca de hombres que iban a usar la ley ilegítimamente, tratando de llevar fábulas, dice genealogías interminables, en capítulo 1:4. Va a tratar de transformar lo que ya se había enseñado. Pablo ya había enseñado, ya había un buen tiempo, esta iglesia ya había crecido, ya había estado en un estado un poco más maduro, y Pablo, con temor, queriendo que estas verdades no se transformen en otras cosas, manda a Timoteo para ser muy severo en corregir lo que está malo, en sacar de lado todas aquellas ideas, porque somos muy dados a creer que tenemos la última revelación, que creemos que Dios es a nuestra pinta y no es a nuestra pinta, es como Él lo ha dicho. ¿Y quién mejor testimonio que los hombres que estuvieron más cercanos históricamente a la vida de Cristo, a la persona de Cristo? De ellos tenemos que confiarnos, de ellos es lo que está escrito. Por lo tanto, esta es nuestra manual de norma, conducta, de fe, de práctica, que llamamos Biblia, en este caso Nuevo Testamento, carta de Pablo a Timoteo. Por lo tanto, no podemos desviarnos de la fe y no nos vamos a desviar si hacemos lo mismo que le manda a Timoteo, que guarde lo que es correcto, que guarde lo que Dios ya ha encomendado, ha dejado como legado. No movámonos de eso, de la sana o correcta doctrina, confirmémosla con nuestro actuar, como también se le dice a Timoteo, le encarece que manifieste piedad, justicia, fe, amor, paciencia, mansedumbre como frutos, como consecuencia de creer correctamente. Y todo lo que esté desviado, sacarlo, no solo de nuestra vida, de cualquier idea nueva en la iglesia, a veces se le acepta muy fácilmente y tenemos que evitar eso. Finalmente cierra con una frase que no es menor, le dice: la gracia sea contigo, amén. La gracia, el regalo, el favor de Dios, lo que necesitamos todo para poder creer es el regalo, es la gracia, es el amor de Dios. Por lo tanto, tenemos que seguir pidiendo que esa gracia, ese amor sea también con todos ustedes en este final de la carta. Estamos cerrando este estudio, vamos a seguir en la segunda carta. Es muy probable que por temática sigamos a la siguiente, que es más cortita, pero damos gracias por esta oportunidad de haber
analizado esta carta de manera exhaustiva, intensiva, o sea, punto por punto, de manera que podamos aprender, sacar lo mejor de lo que quedó escrito hace miles de años literalmente, pero que tiene una vigencia, porque las cosas de la fe, la verdad de Dios no cambia. Cambian ciertas costumbres, cosas que podemos decir son a veces modas, pero la palabra del Señor se mantiene fija, estandarizada, y tenemos que volver a ella para que los cambios sociales, los cambios de humanidad que hoy día están tan de moda queriendo corregir cosas, no vayan en contra de la verdad de Dios. Sí, a propósito de eso mismo, bueno, Rodrigo nos manda por WhatsApp una anotación, una acotación respecto a una frase que dice el versículo 20, que dice, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y cómo debe ser nuestro actuar, nuestro hablar como cristianos. Y sí, hemos aprendido de esta carta de primera de Timoteo, y en esta carta tenemos mucho que meditar y que hablar. O sea, si vamos a hablar algo, hablemos mejor lo que hemos aprendido. Si vamos a compartir algo, compartamos lo que hemos meditado en esta palabra. Y evitemos, mire, dice, evite las profanas pláticas. El evitarlo no solo tiene que ver con que usted no participe hablando, sino que también no participe escuchando. No pierda su tiempo oyendo pláticas, conversaciones que son vanas, que son profanas. Otro versículo de la Biblia dice, por ejemplo, que fornicación o toda inmundicia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Hay un llamado de parte de Dios de que nuestras conversaciones o las conversaciones en las cuales nosotros participemos, ya sea escuchando o ya sea hablando, sean santas. Escribiendo. O escribiendo, sí, también. A veces no tenemos conversaciones dialogadas, presenciales. Tenemos hoy día, en pandemia, mucho mensajito, mucho WhatsApp, mucho Facebook. Exacto. Entonces, efectivamente, las conversaciones también se dan por ese medio. Y mire, en cierta manera, a propósito de un tema candente, que es el tema de la política, de lo que viene, de lo que tiene que ver con la decisión respecto al cambio a realizar un plebiscito, ¿cierto?, para ver si se cambia la Constitución. Tengamos cuidado como cristianos. ¿En qué sentido? A veces las discusiones hacen más bien que perdamos al oyente, y el objetivo no debe ser ese, sino que nuestro objetivo debe ser siempre predicar a Jesucristo. Seamos astutos no para ganar una discusión política, sino que seamos astutos para ganar un corazón para Cristo. Así es que en ese sentido también invitarles a que de repente hay conversaciones o discusiones que no vale la pena entrar, que no vale la pena discutir y que es mejor hacerse a un lado. Hay otras en las cuales usted tiene que defender el Evangelio, y si es necesario, como la misma Biblia lo dice, hagámoslo con mansedumbre, por si es que Dios le concede a la persona que se arrepienta, ese es el propósito. El propósito no es ganar una discusión política, el propósito es ver si la persona se convierte, porque más importante que ganar una discusión política o establecer cuál es el modelo político más adecuado para este país es que la persona se salve, que la persona conozca a Cristo. ¿De qué sirve un país con el mejor modelo político yendo hacia el infierno? ¿De qué sirve una nación con el mejor sistema social enemiga de Dios? Va a terminar siendo destruida igual. Nuestra defensa debe ser primeramente del Evangelio, de Jesucristo, porque si el corazón de la persona no cambia, no importa el sistema político que usted tenga, ese sistema político va a terminar llevando igual al mismo resultado, que es el pecado, que es la muerte. Ahora, si usted está siguiendo la palabra de Dios, meditando en ella, entonces su lenguaje va a ser distinto, su palabra va a ser diferente, su conversación va a ser distinta. Así es que yo le invito a que sea su meditar, su pensar, sea esta carta completa a Timoteo, vuelva a leerla. Con alguien yo conversaba en la semana, no me acuerdo, decía así, vuelva a leerla, medite en esto, no deje de pensar en esto, porque al pensar en esto va cambiando nuestro lenguaje. Sí. Una última cosa, ¿sí? Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero antes que se me olvide, quisiera saludar, aprovechar, ¿sí? Porque hoy día está de cumpleaños don Ramón. Don Ramón. Así que le mandamos un gran saludo para él, porque a veces se nos pasan los cumpleaños, pero hoy día no se nos va a pasar el cumpleaños, y lo saludamos en vivo. Yo sé que él nos ve.
que escucha ¿cómo se llama? Las predicaciones. Entonces, sí. Que el Señor lo bendiga en su día de cumpleaños. Qué bueno. Un gran saludo también para él, un abrazo a la distancia. No hemos podido ver, lo hemos llamado por ahí, pero añoramos ver presencialmente a muchos. Bueno, como lo decía, vuelva a leer la carta completa. Afortunadamente las cartas son escritos, como lo hemos dicho, circunstanciales y son breves, son cortos. Usted lo puede leer en una hora, pero ahora con este entendimiento, con este recorrido que hemos hecho paso a paso, lo va a poder ahora mirar de otra manera, si lo vuelve a leer. Profundizar mucho más. Y profundizar, y si hay dudas, podemos seguirlas conversando. Es muy probable que sigamos con la carta siguiente, con la segunda carta, que se dice es el último escrito de Pablo de su vida, y ya es el cierre, hace un cierre de su propia vida y las últimas recomendaciones también a Timoteo. Así que esperamos que próximo martes, después del 18, estemos todos bien, estemos todos tranquilitos en sus casas, pórtese bien, tenga un buen comportamiento. Efectivamente se va a poder movilizar poco, festejar poco, y eso puede traer algún beneficio para que el próximo domingo y después del martes nos encontremos por acá. Así es. Vamos a orar entonces para terminar. Señor, estamos muy agradecidos de ti. Perdónanos porque a veces, Señor, no disfrutamos lo maravilloso que es tu palabra, la gran posibilidad de analizarla, de comentarla, de sacar de ella guía para nuestra vida. Tenemos que reconocer que nuestra vida muchas veces en pecado, fallándote, nos desvía y nos saca la atención de poner la mira en Cristo, poner el ejemplo, lo que dejó Él como legado, lo que escribieron sus apóstoles y lo que hoy día nos sirve para esta sociedad a veces tan moderna y creemos evolucionada, pero que sigue teniendo el mismo problema de pecado. Señor, ayúdanos y permite que cada vez que hablemos desde esta tribuna, tú puedas ayudar a los que escuchan para que cambien su vida, para que realmente venga un nuevo entendimiento, es el entendimiento correcto de tu palabra, y que nosotros siempre enseñemos la sana doctrina, las correctas enseñanzas, seamos retransmisores, no inventores, no alguien que agrega o quita parte de lo que está escrito en estas cartas. Te pido por todos los hermanos que nos escuchan, por aquellos que están recién entendiendo y acercándose a una iglesia a través de estos estudios, para que tú sigas hablándole a sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, como decíamos, nos estaremos encontrando el domingo próximo a las 11:30, como siempre, el próximo martes también. Esperamos que tenga unas buenas festividades, probablemente en familia, con poca gente, como se nos dice a través de nuestras autoridades, que tenemos que respetar, tenemos que cuidarnos y esperar que no haya también, como habitualmente pasaba en esta fiesta, accidentes, desgracias por causa de los excesos. Esperamos que para eso no sea partícipe. Nos estaremos viendo entonces el domingo y el próximo martes. Dios le bendiga.